Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Dios eterno, te damos muchas gracias una vez más por esta tarde, Señor. Gracias porque nos concedes estar en este lugar con el enorme privilegio y bendición de estar estudiando tu hermosa palabra. Señor, por favor, úsame. Prepara el corazón de mis hermanos para que todos podamos inquirir correctamente tu hermosa palabra. Señor Dios, seguimos rogándote mucho por nuestro presidente, por el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Las cifras que se están manejando en nuestro país con el índice de mortandad, no del COVID, Señor, sino por crímenes, es atroz. 53,000 muertes, Señor. Estamos viviendo un periodo de recesión económica impresionante. Dota de sabiduría a nuestro presidente, bendito Padre Celestial, para que él junto con todo su gabinete puedan tomar muy buenas decisiones en pro de la sociedad. Señor, gracias por permitirnos estudiar y por permitirnos abrir tu hermosa palabra con libertad. En el nombre de Jesús oramos, eterno Padre. Amén. Bueno, también les ruego, por favor, ustedes ahí en casa, no dejen de orar por nuestro presidente. Él necesita mucho de nuestras oraciones. Mucho. Insisto, no es fácil gobernar un país. No es fácil. Si no es fácil a veces gobernar nuestra propia casa, ¿qué tan difícil puede ser gobernar un país? 120 millones de habitantes. Y todos piensan diferente. No dejemos de orar por él, por favor, hermanos. Se los ruego. Bueno, ahora sí, vamos por favor a Lucas, en el capítulo 23, dije, ¿no? Lucas, capítulo 23, del 13 al 17 primero. Dice, entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo, me habéis presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión, pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros no he hallado ningún delito en este hombre de las acusaciones que hacéis contra él, ni tampoco Herodes, pues nos lo ha remitido de nuevo. He aquí que nada ha hecho que merezca la muerte. Por consiguiente, después de castigarle, le soltaré. Y tenían obligación de soltarles a un preso en cada fiesta. Pero todos ellos gritaron a una diciendo, ¡fuera con éste! ¡Y suéltanos a Barrabás! Este había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. Pilato, queriendo soltar a Jesús, les volvió a hablar. Pero ellos continuaban gritando, diciendo, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Y él les dijo por tercera vez, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho éste? No he hallado en él ningún delito digno de muerte. Por tanto, le castigaré y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a grandes voces que fuera crucificado, y sus voces comenzaron a predominar. Entonces Pilato decidió que se les concediera su demanda, y soltó al que ellos pedían, al que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio. Pero a Jesús lo entregó a voluntad de ellos. 31. Y llevaban también a otros dos que eran malhechores, para ser muertos con él. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Qué terrible, ¿no es cierto? Ahora note el capítulo 24, la misma porción del 13 al 23 de Lucas. Lucas 24, del 13 al 23. Estamos teniendo un resumen así rapidísimo. Ahora escuche lo que va a decir aquí el texto. Y aquí
que el mismo día dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo: ¿Qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron la sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no es cierto? Comprendiendo su confusión, Jesús explicó, como nadie más, por qué era necesario que el Cristo padeciera y muriera. Hablando de las Escrituras del Antiguo Testamento, mostró las predicciones y las promesas, tipos y similitudes, todo apuntando a Él y su obra como el Mesías. ¿Cómo les demostró que Él era el que había resucitado? Con las Escrituras. Con las Escrituras. Detalle importantísimo. ¿Cómo quiere usted predicar el Evangelio? Con las Escrituras. El mejor consejo que le puedo dar es: memorice la Biblia. Memorice la Biblia. Y esto le va a ayudar bastante cuando usted quiera predicar el Evangelio. Punto número 1, entonces: Cristo en las Escrituras. Promesa de esperanza. Dios, de manera única, creó a Adán y a Eva a su imagen, con la capacidad de amarle, adorarle y obedecerle. Proveyó amorosamente para cada necesidad, poniéndoles en el Edén, en el jardín del Edén. El hermoso jardín donde podían disfrutar las obras creativas de Dios y poder tener comunión con Él. Aún así, cuando se les dio el mandamiento de obedecer, la primera pareja fue tentada a desobedecer por Satanás. ¡Wow! Su pecado de ignorar la autoridad de Dios afectó su relación con Él, arrojándolos de la vida. ¿Se acuerda que esto lo vimos allá en Génesis, en el capítulo 3? 3:15 de Génesis. Vamos allá, por favor. El 3:15 de Génesis. Y pondré enemistad entre tú y la simiente, entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza,
y tú lo herirás en el calcañar. Dios dicta sentencia y comienza donde empezó el pecado, con la serpiente. Los instrumentos del diablo deben compartir los castigos del diablo. Bajo el disfraz de la serpiente, el diablo es sentenciado a ser degradado y maldecido por Dios, detestado y aborrecido por toda la humanidad, también a ser destruido y arruinado al final del gran Redentor, al final por el gran Redentor. Cosa significativa por el plan es que Dios le iba iba a tener el aplastamiento de su cabeza. Se declara la guerra entonces entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. El fruto de esta enemistad es que hay una guerra continua entre la gracia y la corrupción. En los corazones del pueblo de Dios, Satanás, por medio de sus corrupciones, los abofetea, los zarandea y procura destrozarlos. El cielo y el infierno nunca pueden ser reconciliados, tampoco la luz y las tinieblas. No más que Satanás, un alma santificada. Además, hay una lucha continua entre los malos y los santos de este mundo. Hay quienes aceptan y hay quienes no aceptan el mensaje del Evangelio, ¿no es cierto? Una maldición de devastación, esto es lo que vemos en Génesis 3. Y muerte sobre la tierra, empezaron a morir. Y empujó a toda la raza humana a la esclavitud del pecado y de Satanás, como ya lo hemos estado estudiando en la Biblia, específicamente en Efesios, en el capítulo 2, que era un texto que veíamos la semana pasada, ¿no? La raza caída es el telón de fondo para que Dios pudiera completar su obra magnífica. Rescataría a la gente a sí mismo. Aun cuando Dios anunció su juicio terrible en su desobediencia, en gracia prometió enviar un redentor. La palabra de Dios a la serpiente: ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fueron una profecía encubierta que habla del futuro descendiente varón de Eva, nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Provocándole sufrimiento a Cristo, Satanás lo herirá en el calcañar, una mordida solamente en el talón. Pero soportando su sufrimiento y cumplimiento, la voluntad de Dios al comprobar la redención en la cruz, Jesús hirió a Satanás en la cabeza, lo aplastó su poder y liberó a los redimidos de la esclavitud para siempre. Eso hace Cristo. Y esto es lo que yo explicaba el día de ayer, ¿no? Con el sacrificio de Cristo, todo lo que Él padeció fue por nosotros, por la redención de nosotros, ¿cierto? Cuando dice que allá en Génesis 3 que les hizo túnicas de piel, inmediatamente después de su pecado, Adán y Eva experimentaron miedo y pena, atribuyendo su culpa por el pecado a la desnudez física. Se cubrieron a sí mismos con hojas de higo, pero Dios pronto los revistió con pieles de un animal sacrificado. ¿Se acuerda que lo estudiamos al principio? Y Jehová Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué hizo esto Dios? ¿Por qué? Adán y Eva
habían pecado y debían haber muerto inmediatamente por su rebelión. Estaban sin ayuda e incapaces de restaurar su relación rota con Dios, humanamente incapacitados para restablecer esa comunión con Dios. No necesitaban ropa para vestirse, sino que necesitaban el perdón de sus almas. Dios les concedió el perdón, sacrificando misericordiosamente un sustituto para llevar el castigo. La vida de un inocente a cambio de sus vidas, un acto que apunta al sacrificio final de Jesús en la cruz del Calvario. Un inocente por todos nosotros pecadores. Pero Cristo es el sustituto perfecto. Entonces, desde Génesis 3 vemos ahí ya a Cristo, ¿cierto? Luego dice allá en Génesis 4 que Abel presentó un mejor sacrificio que el de su hermano Caín, ¿se acuerda? Note, Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 7. Génesis 4, del 3 al 7 dice: Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho, y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Y si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. ¿Cierto? Los dos hermanos Caín y Abel entonces trajeron ofrendas a Dios, pero Dios aceptó claramente una y rechazó la otra, como ya lo leímos. La ofrenda de Abel de un animal fue aceptable a Dios porque demostró su fe obediente al traer un sacrificio de sangre. Por eso no acepta la otra, porque la otra no puede hacer nada. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Un sacrificio que requería la muerte de un sustituto inocente. El mejor sacrificio de Abel no fue otra cosa sino la sombra del sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Todo apunta hasta allá. Todo apunta hasta allá. Mientras que la sangre del animal que trajo Abel proveyó una cubierta temporal por su pecado, la sangre de Jesús otorga completa limpieza y perdona a todo aquel que cree. Ya ve cómo apunta a Cristo esa narración de las ofrendas de los dos hermanos. Por eso estamos viendo Cristo a través de las Escrituras. Ahora, veamos por favor Hebreos 11:4. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. ¡Wow! Ahora 11 del mismo Hebreos, perdón, 12, pero ahora el versículo 24, 12, 24 de Hebreos. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Ya ve? Entonces, el sacrificio de Abel fue solamente una sombra de lo que había de venir perfectamente con Cristo. Ahora, hay otro, por supuesto que hay otro punto
donde se habla también en las Escrituras acerca de Cristo. Note en Génesis 6, Génesis 6, 8, por favor. Note, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Entonces también aquí en el arca, en esta narración del diluvio, vemos el arca de seguridad. El arca de seguridad que Dios había provisto. Escuche. Como Dios dio a Noé una manera de escapar del juicio por medio del arca, de la misma forma hoy Él ha dado a los hombres y mujeres un lugar de seguridad en su Hijo Jesucristo. Como las como las aguas del diluvio golpearon el arca y purgaron a la tierra de corrupción, así la sorprendente ira de Dios golpeó el cuerpo de Jesús a medida que recibía la pena por los pecadores en la cruz del Calvario. Además, como en los días de Noé, solo estaban los que estaban seguros dentro del arca, y los que estaban afuera, así es hoy. Cualquiera que venga a Dios debe hacer caso de las palabras de Jesús cuando dijo: yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se acuerda? Cualquiera que huya de la destrucción debe entrar por la fe al arca viviente para encontrar la seguridad de la salvación. Note la primera carta de Pedro, por favor, en el capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3. ¿Dónde me quedé? 3, 18, 20 al 22. 3, 18. Escuche. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Hasta cuál dije? Hasta el 22. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. La construcción del arca, indudablemente, la construcción del arca fue un sermón. Ahora, voy a decir algo respecto a este texto de la primera carta de Pedro. Muchos dicen, creen y enseñan que lo que está diciendo en este pasaje, en el versículo 19, de que fue y predicó a los espíritus encarcelados, es que Cristo baja y predica a los espíritus que están encarcelados en el infierno para que se arrepientan. Esa posición es totalmente contraria a lo que las Escrituras enseñan. ¿Por qué razón? Porque otra vez está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué significa esto? Que si una persona tiene la oportunidad de arrepentirse y no lo hace estando en vida, perdió su oportunidad. Por lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Nota usted la claridad? Entonces, esta posición o esta postura de que
fue y les predicó otra vez para sacarlos del infierno, es incorrecta. Entonces, ¿a qué fue? Fue a anunciar la victoria de Cristo sobre la muerte. Venció a la muerte. Consumado. ¿Se acuerdan lo que ya estudiamos? Entonces, ¿por qué el arca se convierte en una predicación? Se convierte en un sermón. Por varias razones. Uno, el arca estaba siendo construida en un monte. Dos, la gente no sabía qué era llover, porque en ese entonces subía un vapor que rociaba toda la tierra y la mantenía húmeda para que diera fruto. ¿Cierto? El arca es una figura de Cristo. Todos los que creyeron entraron. Los digo otra vez. Todos los que creyeron entraron en el arca. Usted contésteme, ¿cuántos entraron en el arca? ¿Cuántos entraron? ¿Cuántos entraron en el arca? 8. ¿Solamente 8? ¡Ay, qué! Solamente entraron 8. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. ¿Cuántos hijos tenía Noé? 3. Nombres. Sem, Cam y Jafet, o Jafet, ¿cierto? Y si este tenía una esposa, son 2, y este tenía esposa, eran 4, y este tenía esposa, eran 6, Noé 7 y su esposa 8. Entraron 8. Todos los demás eran animales. 2 de cada especie. Esta es una salvación. Solamente caben en la cruz de Cristo los que creen. Los que no creen no caben, porque su incredulidad es más grande. ¿Ya está viendo a Cristo en las Escrituras? ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿No es cierto? Entonces, cuando Noé está construyendo el arca es un sermón. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando Noé la está construyendo, está predicando que va a venir un juicio, que Dios va a irrumpir judicialmente en el mundo, en el género humano, para castigar su maldad. Va a llover y viene un juicio. ¿Pero qué hacía la gente? Haciendo negocios, business and business, ¿no? Negocios son negocios. No creyeron y no se salvaron. Es exactamente igual acá. Ya está ahí provista la salvación. ¿Quiénes caben ahí? Los que creen. Solamente los que creen. Otra parte donde está Cristo en las Escrituras. En la simiente de Abraham. En la simiente de Abraham. Una de las promesas que Dios hizo en su pacto con Abraham fue que por medio de uno de sus descendientes serían benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22. Hermano, estamos viendo a Cristo en las Escrituras. ¿Por qué? Porque Cristo les enseñó que hablaban las Escrituras de Él a los 2 caminantes que iban para Emaús. ¿Se acuerda ya en Lucas 23? Ahora note, Génesis 22, 18. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. En la simiente de Abraham, ¿cierto? La promesa se cumplió en Jesucristo, que es referido en el Nuevo Testamento, como la simiente de Abraham. La bendición
fue aquella de la reconciliación. Todas las familias de la tierra tienen la oportunidad de reconciliarse con Dios por medio de Cristo. Ahí está la bendición para todos, ¿cierto? La bendición fue la reconciliación entonces. Al pagar la deuda del pecado, Jesús restauró la paz entre Dios y el hombre. Cuando fuimos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. ¿Cierto? Esto lo vemos en Gálatas 3:16, pero vamos a ver otro texto. Vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Ya lo vio? Hechos 3. Hechos 3, mis hermanos, por favor. Hechos capítulo 3. 3, 25 y 26. Note. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, al decir a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. ¿Ya vio? La simiente. Entonces, Dios provee de todo. Ya nos dio todo. Y esto es lo que se viene hablando desde el Antiguo Testamento, que tenían que creer los israelitas, que ya vimos en su momento, ¿no? Otra parte de Cristo en las Escrituras. El Cordero sustituto. La gran prueba de fe de Abraham fue aquella de ofrecer a su tan esperado hijo Isaac. Proporcionó otra sombra del Cristo que estaba por venir. Imitando a Jesús que voluntariamente soportó la cruz, Isaac se sometió a la autoridad de su padre, permitiendo ser puesto en el altar del sacrificio. Pero Dios, en gracia, proveyó un sustituto que salvó su vida. El cordero que murió en lugar del chico es la provisión de Dios, ¿cierto? Las palabras de fe de Abraham, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, son importantes porque encontraron cumplimiento en el sacrificio de Jesús, cuando Dios se dio a sí mismo. El cordero sustituto perfecto se ofreció en lugar de los pecadores. Génesis, bueno, uno más corto mejor. Hebreos 11:17. Hebreos 11:17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había reconocido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para salvar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir, en un sentido obviamente figurado. La segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, segunda carta a los Corintios 5, (5:21). Al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ya ve entonces cómo Cristo es el Cordero sustituto.
¿O es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Que quita el pecado del mundo. Hasta ahí le vamos a dejar, porque no alcanzo a terminar el otro punto. Así que, si Dios lo permite, estamos aquí la próxima semana. Pero recuerde el tema que estamos viendo: Cristo en las Escrituras. ¿Cómo apunta a Cristo las Escrituras? Apuntan a Cristo las Escrituras. Y es importante que nosotros lo sepamos, para que creamos y veamos con claridad que es Dios hablando en el Antiguo Testamento al pueblo hebreo del cumplimiento que había de venir en Cristo. Y cómo ahora tenemos el Nuevo Testamento que apunta perfectamente a Cristo para nuestro beneficio. Avala el Nuevo Testamento la vida de Cristo. Es la vida de Cristo. Así que, si Dios lo permite, estamos aquí el próximo lunes para seguir estudiando esta lección que comenzamos el día de hoy.